los periodistas, como responsables de crear opinión, de generar realmente de traducir lo que dicen los políticos, los económicos, lo que ocurre, para que le llegue al ciudadano, podamos tener capacidad de decir qué es lo importante con el tiempo que consideramos que es lo importante y para que llegue al ciudadano y él determine en función de la información que le ha llegado lo que quiera hacer. Es que eso está regulado, ojo, no por una ley de información, está regulado por una ley de propaganda. O sea, y nos califican exactamente igual que los mensajes que cada partido elabora para pedir el voto. Y pensamos que nosotros no estamos para que los ciudadanos pidan el voto en función de nuestras informaciones, sino para que el ciudadano se haga una idea de lo que dicen, se cree su propia opinión y vote en consecuencia. Yo creo que hay un periodismo inequívocamente andaluz. Lo que no suele existir es un prisma andalucista a la hora de informar sobre Andalucía. Hay más una posición localista que una posición global sobre el conjunto de la comunidad y los intereses de la comunidad. Se miran más los intereses de una ciudad frente a otra, de una comarca frente a otra, de una provincia frente a otra. El franquismo no ha hecho más que todavía, digamos, poner más en tela de juicio esa capacidad aglutinadora de todos los andaluces. Y esto, una vez que muere Franco, se traduce precisamente en ese hiperlocalismo que nunca da lugar a que se piense que es posible un proyecto periodístico a nivel andaluz. Al menos 50 años atrás, o casi, ¿no? Cuando aparecen a finales de los años 60 y comienzos de los 70, cabeceras como Informaciones de Andalucía, que fue una edición del diario Informaciones antes que lo dinamitaran, como bien recordaréis los más viejos del lugar y los estudiantes de periodismo, y que tuvo vida propia, o revistas como Torneo, que encarnaba en gran medida las expectativas andalucistas bajo la clandestinidad del franquismo y que de alguna manera pusieron el acento sobre una Andalucía global, aunque su distribución dejaba mucho que desear. Yo recuerdo antes grandes manifestaciones, ahora la ciudadanía está en la calle. Producto del periodismo, creo que solo no, también hemos influido, porque una de las funciones del periodismo es crear conciencia. Si no lo hacemos, porque estamos sometidos, porque estamos condicionados, pues lógicamente no podemos tirar. Lo del 4 de diciembre fue épico e inesperado. Nadie pensaba que una movilización iba a alcanzar la participación que alcanzó, tanto en el número de manifestantes como en símbolos, ¿no? La bandera verde y blanca se colgó de la Giralda, pero se colgó de los principales campanarios de Andalucía. Para colmo, el terrible asesinato de Manuel García Caparrós en Málaga, aún sin esclarecer, lo cual nos tendría que dar que pensar cómo hemos sido incapaces como pueblo de dejar que esto se convierta en un caso cerrado, sin estar cerrado, añadió un matiz dramático a todo aquello. Yo creo que la inmensa mayoría de los periodistas andaluces actuaron en favor del 4 de diciembre y de lo que suponía aquel espíritu. Digo de los periodistas porque hubo medios de comunicación muy vinculados a la derecha franquista que siguieron viendo todo aquello con mucho recelo y que seguían emparentando lo que ellos llamaban el regionalismo andaluz con el separatismo y la sedición. Sería porque no habrían leído a Blas Infante, cuyos argumentos en el ideal andaluz desmontan en gran medida cualquier posibilidad de que en el alma profunda del andalucismo ni de la perspectiva de la segregación respecto al resto del Estado. Hace 30 años veníamos de la transición, estábamos en plena transición y había un auge, un interés por saber, y los periodistas éramos el cauce después de una dictadura donde había recortes, donde nadie se fiaba. Éramos el cauce para decir la verdad, para dar información, para descubrir cosas que había.
La cuestión fundamental es si existe una identidad andaluza que se corresponda con una demanda informativa. Y lo que vemos es que esto no es así. Estoy hablando de cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la política, pero tienen que ver con la política porque delata una falta de fuerza andaluza a la hora de poder reivindicar determinadas parcelas de actuación por parte de los gobiernos y delata también una marginación por parte de gobiernos y partidos que se pueden desentender de Andalucía con absoluta indiferencia, a sabiendas de que no van a recibir el rechazo que ese mismo desinterés suscitaría en Cataluña o en el País Vasco, por citar dos casos históricos emblemáticos. Hay algunas iniciativas que podemos decir que son correctas, que están bien, pero si tenemos que ir a lo general, la estructura informativa en Andalucía, el periodismo en Andalucía, está igual en crisis que el resto de los medios de comunicación y de la profesión, pero además con esas particularidades de lo que es la geografía andaluza. Lo que dicen del periodista cuarto poder, no, el cuarto poder son los medios. Y los medios han ido cediendo su espacio a las empresas que se han apoderado de esos medios. De tal manera que la información se ha convertido, por un lado, en un mero producto, con lo cual el medio de comunicación se ha convertido en una empresa y nada más, cuando para mí la información y sobre todo los medios de comunicación son ante todo un servicio público que manejan derechos de los ciudadanos, como son el derecho a la información y el derecho a la libre expresión, que no son nuestros, son de los ciudadanos, no es de los periodistas, no es de los medios, son de los ciudadanos. Y por eso es tan importante un medio de comunicación, aunque sea privado, no puede ser un mero negocio. En el número de profesionales andaluces que trabajan fuera de Andalucía, en periódicos, en emisoras de radio, televisión, en prensa digital, en Madrid sobre todo, pero también en otras zonas del territorio, también ha crecido porque la migración andaluza ha crecido. Otra cosa distinta es que los andaluces desplazados a otros territorios sigan teniendo una perspectiva andaluza sobre la información o tengan que someterse al criterio de los editores de esos medios, que esa es otra cuestión, porque evidentemente el viejo dicho de que quien paga manda sigue siendo una realidad a esta altura de la película. Nosotros somos redacción central. Eso significa que el centro de decisiones está en Andalucía. La SER, la COPE, Onda Cero, la redacción central está en Madrid. ¿Eso qué significa? Que la planificación de un informativo se hace en Madrid y que Andalucía es todo lo más como Cataluña, como País Vasco, como Valencia o como Galicia. Es un aporte más a lo que hay y va a depender de lo que se aporte o también de la idea que se tenga desde Madrid de lo que debemos aportar. Es curioso, desde Andalucía uno de los principales aportes que se favorecen son temas de corrupción y temas de sucesos. ¿Dónde están los temas económicos en Andalucía? Luego ya te están diseñando la agencia desde Madrid. La agenda te la dirigen desde Madrid. Ya te están diciendo, te están creando lo que siempre se ha dicho de cuál es el prototipo, cuál es la imagen que se da de Andalucía, viene muy marcada también por lo que se enseña en los medios de comunicación. No hay un sentimiento nacionalista, no hay un sentimiento, yo creo que ni siquiera regional, hay un sentimiento provincial, hay un sentimiento local. Y esto ha impide, yo creo que impedirá la existencia de cualquier medio de carácter andaluz. El nacimiento de la RTVA se remonta a 1989 y es también ya una clara apuesta por una radiotelevisión autonómica con un esfuerzo inversor muy importante por parte de la Junta de Andalucía, que entendía que hacía falta un medio propio para vertebrar, un medio público para vertebrar una comunidad tan amplia como la andaluza, que da a veces para más de un país a escala europea, y al igual que existe una radiotelevisión pública a escala estatal, creo que la andaluza estaba más que justificada. Sigue, por supuesto, la controversia 27 años después en torno al carácter público o gubernamental de la radiotelevisión de Andalucía, pero eso es algo que existe en casi todos los modelos de radiotelevisión pública. Nosotros, cuando nacemos,
nacemos también con el reflejo, pero además con identidad propia, porque somos diferentes a Cataluña, porque somos diferentes al País Vasco, ¿vale? Lo que pasa que sí se aprovecha lo que ya ha nacido, sobre todo a efectos, por ejemplo, de legislación, de cómo montar, de saber en qué invertir, de programación. Todo eso se mira lo que ya hay, porque es importante. Luego, a partir de ahí, cada uno le da su propia impronta. Y detrás nuestro nacieron otras televisiones, Castilla-La Mancha, Canarias o Baleares, por ejemplo, que también nacieron mirando lo que hay, aunque ellos les dieron su propia impronta. De hecho, en Baleares casi no nace como televisión pública. El ente público es la parte de arriba y lo de abajo son concesiones, son cosas distintas. Cada cual busca su propia identidad. Desde el 89 hasta la actualidad, es verdad que la RTVA se ha sometido a diferentes críticas, sobre todo por la instrumentalización política que se ha hecho de ella, también porque parece que se centra más en unas provincias que en otras, y esto provoca como agravios comparativos entre los ciudadanos andaluces. Entonces, tenemos que ver el origen y la intención, digamos, sobre el papel, y luego el recorrido, que quizá ha defraudado un poco en cuanto a las expectativas de si es o no es ese lema, ¿no?, que la propia RTVA lanzó hace unos años, si es o no es la nuestra. Y ese lema todavía se sigue recordando, y para mucha gente Canal Sur es la nuestra. Es clarísimo, si te vas a las residencias de ancianos, o sea, solo ven Canal Sur. Aparte de que sea un público muy objetivo y demás, ¿por qué? Porque es la nuestra, porque se identifica con ellos, con su problema y con algo muy singular, con su propio idioma, con sus propias tradiciones, y eso es algo que a lo mejor los jóvenes no hemos acabado de entender o ya hemos superado, y hay que volver a recuperar esa idea. Curiosamente, yo creo que a Canal Sur le falta lo que le sobra a los medios privados, es decir, debe adentrarse más en lo local, sin olvidarse lo andaluz, pero debe adentrarse más en lo local y hacer que ese local tenga también una transposición en lo andaluz. Cuando uno empieza a revisar cuáles son los títulos más vendidos, más leídos, los periódicos más vendidos, más leídos en cada una de las capitales o en cada una de las provincias incluso, ¿no?, donde el localismo es algo paradigmático. Pongamos el caso, yo suelo poner el caso, ¿no?, de Cádiz, que es quizá el ejemplo más evidente, y Cádiz no solamente tiene para lo que es la capital y la bahía el diario de Cádiz, sino que después tiene su diario de Jerez y su Europa Sur para el campo de Gibraltar. Pero es que si nos vamos al resto de las provincias nos va a ocurrir igual. Los periódicos más leídos responden a lo que es la demanda del público más local y al público más cercano. Los diarios de Cádiz, que es una de las grandes cabeceras históricas de Andalucía, pues había creado ya dos ediciones diferenciadas, la de Diario de Jerez, a finales de los años 70, comienzos de los 80, y Europa Sur en 1989, para intentar diferenciar los tres territorios de Cádiz. Ese fue el modelo que intentaron aplicar al resto de la comunidad para tener presencia en toda la comunidad. Es decir, no se trataba no de construir desde arriba, como podría ser el caso de Diario 16, un modelo para toda la comunidad, sino partiendo de las bases de diarios locales con mucha fuerza, con una cartera de negocios importante, ir buscando su hueco de mercado en distintas provincias. Y en los años 90, también coincidiendo con un auge en el sector de la comunicación, donde se estaba produciendo la expansión de casi todos los grupos, pues la propia compañía, el Grupo Yolí, decide intentar el sueño andaluz, ¿no? Decide intentar ir creando cabeceras. Sabemos que hay una primera parte que es la que intenta hacia la zona occidental, por su propio crecimiento natural, ¿no?, el ir primero a Sevilla, después a Córdoba, después a Huelva, y después lo intentará también en la parte oriental. Hay una iniciativa a escala andaluza muy curiosa, que es la mancheta de información, que proviene de una empresa que se vinculó en sus orígenes con la ONCE y el periódico del Guadalete,
y que crea una serie de cabeceras casi como franquicias empresariales que funcionan en tanto en cuanto logran un respaldo institucional activo en muchos municipios que no tienen, que se sienten marginados por la atención en prensa de los grandes rotativos, que a lo mejor no pueden prestarle suficiente interés y apuestan por un periódico local, a menudo vinculado al gobierno, pero también a la oposición, en función de quién asuma la franquicia de esa cabecera. De entrada sería importante que existiera al menos un periódico de la vieja usanza, del papel, que se pudiera leer lo mismo en Cabo de Gata que en Ayamonte, en Jaén que en Algeciras, y no lo hay. Y en los últimos 40 años ha habido algunos intentos porque hubiera algo similar, pero han fracasado. Al final hemos fragmentado el territorio mediático de Andalucía. En los kioscos, seguro. En la radio es otro cantar. Andalucía tiene muchas televisiones locales. Todas esas televisiones locales, en la mayor parte de los casos, no responden a proyectos serios, ni a proyectos estables, ni a proyectos consolidados, sino a proyectos normalmente muy debilitados, a proyectos muy precarios, que además juegan con la precarización del trabajo periodístico. Televisión Española mantuvo un centro emisor en Andalucía desde los años, creo recordar, 73, 74, si no me equivoco, y hacían un informativo que se llamaba Telesur, que fue muy popular en su día, con informaciones andaluzas, que creo que fue la primera experiencia en televisión que intentaba una perspectiva global. Lo que pasa es que es muy condicionada pues, por la dictadura, por la censura, por el control que el franquismo tenía todavía sobre la televisión española. A mí me gustaría que se diera mucho más cuestiones positivas de Andalucía, que es lo que nos hace crecer, ¿vale? Lo que pasa es que vamos siempre un poco a sota, caballo y rey. Como periodismo estamos muy centrados en la información planificada en la que nos sirven los gabinetes de prensa y demás. ¿Por qué? Pues porque cada vez en las redacciones hay menos gente. Y si no hay gente para ir a los sitios, pues te encuentras con que le estás pidiendo, por ejemplo, a un partido político que te pase un corte de una rueda de prensa a la que no has podido ir. Y el corte te lo va a servir el partido político y te va a poner el que él quiere. Andalucía es poliédrica y a veces lo que se ofrece más que un retrato es una caricatura. Lo mismo que nos cansamos de repetir que el acento andaluz se reduce al acento de las chachas en las series de televisión a escala estatal y apenas se respeta que se pueda hablar en andaluz, lo mismo que se habla en canario, en el habla española de Cataluña o en el habla española de Euskadi, o en el habla española de los gallegos en televisión española, por ejemplo. Es muy raro que el acento andaluz se vea reflejado ahí, y es muy raro que determinados lugares, territorios geográficos o sentimentales de Andalucía tengan representación dentro de Andalucía, porque el tiempo y el espacio son limitados. Estoy pensando en hechos concretos que son importantes para la tradición de Andalucía y que gracias a Canal Sur se han extendido. Pienso en el Carnaval de Cádiz. Carnaval de Cádiz, que era un hecho local de Cádiz, se ha convertido en un granito que ha llegado pues hasta Barcelona, a llenar el Palau de la Música de Barcelona, gracias a que lo da Canal Sur. 3/4 de lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el Rocío o con la Semana Santa. Son grandes hitos que se han convertido en lo que son, han traspasado fronteras no solo provinciales, sino andaluzas, gracias a Canal Sur. Si vemos la imagen del andaluz, por ejemplo, en las series de televisión, siempre sale bastante mal parado, siempre se le identifican con las profesiones más precarias, con el chiste fácil, con la incultura. Andalucía no es solo subvención, Andalucía no es solo turismo, que también, quiero decir que hay un montón de cuestiones en las que podemos entrar porque son Andalucía. Pero la riqueza de donde se genera riqueza, y no solo económica, en cada una de nuestras comarcas, también debería salir. Nos centramos en lo que nos pilla más cerca. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de salir fuera. Yo creo que
en las zonas rurales, o no tan rurales, zonas medias de las provincias, se están haciendo un montón de cosas muy positivas que no llegan. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de alcanzar. Y solo si te las sirven, pues las contamos. Pues yo creo que hay que salir más. Creo que ninguna conciencia crece en los árboles. Las conciencias no son silvestres. Las conciencias son plantas de invernadero y hay que cuidarlas, y hay que alimentarlas, y hay que estar encima de ellas, creando un imaginario, abriendo debates, manteniendo vivo el ideal andaluz, en este caso, y esto no ha ocurrido. Es decir, nos hemos dado por satisfechos con la autonomía que tenemos, que es verdad que en grandes casos, a grandes rasgos, puede satisfacer las expectativas de gestión administrativa de la comunidad, aunque haya debates territoriales, aunque haya debates sobre la idoneidad o no de la política de un partido o de la Junta en sí, pero creo que desde el punto de vista administrativo los andaluces nos sentimos más o menos atendidos. Ahora, desde un punto de vista político, no.